metanoite. Buenas, soy Carlos Molano y estás en Locunoya. En esta ocasión voy a hablar de esta obra, Nuestro Doble Divino, publicada en 2016, el libro de Charles Stang. No es la primera vez que presento este libro. Yo fui el primero en reseñarla en español y ponerla en relación con la noción del doble que presenta Jean-Pierre Garnier-Mallet, autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. En mi primera edición del recopilatorio del desdoblamiento del tiempo, publiqué mi primer vídeo sobre esta obra de Charles Stang. Después tomé la decisión muy acertada de migrar mis materiales aquí, a Locunoya, y prometí reeditar este material de la obra de Charles Stang algún día, y aquí está. Porque tiempo atrás yo me puse a buscar a otros autores contemporáneos que me dijeran algo más sobre un supuesto doble, un doble individual que todos nosotros tenemos, según Garnier-Mallet. Y buscando concienzudamente di con la obra de Charles Stang, Nuestro Divino Doble. El título en sí me llamó fuertemente la atención. ¿Cómo no? Bien, presentando un poco al autor, Charles Stang es estadounidense y es un académico, un profesor de la Universidad de Harvard, y sus áreas de conocimiento son la teología y la filosofía antigua, y es director del Centro de Estudios de las Religiones del Mundo, y con una seguridad del 99,9%, yo creo que Charles Stang no conoce a Jean-Pierre Garnier-Mallet ni al revés. Quiero decir con esto que Charles Stang ha hablado del doble divino por su cuenta propia, en calidad de investigador y experto de las religiones antiguas y de la filosofía antigua. Garnier-Mallet se ha referido muchas veces a la filosofía griega, a Pitágoras y a Platón. A ambos los considera buenos conocedores de la ley del alfa y la omega, que es otra manera de decir ley del desdoblamiento del tiempo, dentro de la cual se incluye la noción del doble, o el anágelos, si lo llamamos en griego, según dice Garnier-Mallet, el anágelos, y de esta palabra nos vino después la palabra ángel, del griego al latín y del latín al castellano. Digo por si acaso que el doble no es el ángel de la guarda, nos lo dice Garnier-Mallet, no es lo mismo que se cuenta en la religión. El ángel de la guarda es a lo sumo una versión descafeinada del doble, o sea, es una cosa desvirtuada, algo a lo que le quitaron elementos fundamentales y aspectos originarios que aquí vamos a presentar. Recordemos que Garnier-Mallet tiene un libro titulado El doble, cómo funciona, que es su segundo libro de divulgación para el público. Al comienzo de su libro, Charles Stang, él hace una dedicatoria a una persona querida, da su nombre en el libro y la califica como su zizigos, mis zizigos, dice él. Y a continuación añade esto, en quien me veo reflejado, no como soy, pero como debería ser. Bien, esto es algo revelador. Esta palabra zizigos se refiere al doble divino. En el libro de Stang esta palabra aparece muchas veces. Zizigos es una palabra griega, y que alguien me disculpe si no la pronuncio bien, y es una palabra antigua y significaría algo así como unido, y con ella se hace referencia al doble divino. De esta palabra vendría la palabra cigoto, que en biología es la célula resultante de la unión del gameto masculino con el femenino. Ya he dicho que Garnier-Mallet usa la palabra griega y antigua anágelos para referirse al doble y para describirla con sus caracteres griegos del alfabeto griego antiguo, y lo hace sobre el movimiento de desdoblamiento del tiempo y el espacio, y aquí no entro ahora con más detalles. En otra ocasión Garnier-Mallet también usó otra palabra griega, sikaios, y si digo bien significaría aproximadamente que proviene del alma. Total, Charles Stang lo llama zizigos y Garnier-Mallet lo llama anágelos o sikaios. Son tres palabras griegas para referirse al doble. Charles Stang repasa las principales referencias históricas que dicen algo sobre el doble divino, y entre las primeras tenemos el mito de Narciso dentro de la civilización griega,
Narciso es un hombre apuesto, un día va y mira en una charca y se ve reflejado, y mira tú por dónde, se enamora de sí mismo. Algunos dirán que esto es una historia de autoerotismo o de defecto de autocomplacencia y egocentrismo. Probablemente de esta interpretación vino lo de narcisismo y la persona narcisista. Pero para Charles Stang el mito se refiere a otra cosa. Narciso lo que quiere es unirse a sí mismo, tomar contacto con su parte divina, estar con su doble divino. Anticipo esto para complementarlo. En el Evangelio de Tomás, clasificado como un texto gnóstico y rechazado por la Iglesia, Jesús les dice a sus discípulos algo sobre la necesidad o posibilidad de unirse a alguien. En el pasaje 22 dice así: Jesús les dijo: cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior, y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino, paréntesis, el cigoto, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra, cuando hagáis ojos de un solo ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, tomo aliento, entonces podréis entrar en el reino. Para Garnier Mallet, Jesús se refiere ahí al doble, y para Charles Stang también. Ese pasaje se refiere al doble divino. Jesús les está hablando del divino doble. Y ya diré más sobre el Evangelio de Tomás. Para Charles Stang, el mito de Narciso es el encuentro de uno mismo consigo mismo, con su divino doble. Y junto a este anhelo o deseo o llamada individual, tenemos ese consejo o invitación también muy antigua del mundo griego, el conócete a ti mismo, que se puso con letras bien grandes en el santuario de Delfos, porque la materia más difícil de conocer que hay en el mundo es uno mismo, y Freud y los psicoanalistas pretendían conocerte, pero la realidad es que uno debe conocerse a sí mismo y solito, no hay que dejarle esa tarea a los fisgones de la mente ajena. En una versión del mito de Narciso se dice que éste, al verse en el agua y tener el deseo de abrazarse o unirse a sí mismo, se tira adentro y desaparece, sin dejar rastro, excepto que aparece una flor. En la portada del libro de Charles Stang hay una flor en el agua, una especie de nenúfar o narciso. Claramente hace referencia al significado de ese mito, la flor es su símbolo. Y ahora añado una reflexión mía. Que Narciso lo abandone todo y desaparezca para estar con su otro yo, me recordó algo de las experiencias cercanas a la muerte, que cuando la persona fallecida, cuando la persona está muerta temporalmente, deja su cuerpo físico y con su alma se va a otro mundo, a otro espacio-tiempo, y allí se encuentra con el ser de luz y se identifica con él, y aunque su vida en la tierra sea estupenda, en principio, el muerto no quiere regresar, sino que quiere quedarse con ese ser de luz. Garnier Mallet dice que ese ser de luz es el doble, una imagen personal de Dios. Somos nosotros mismos, pero en otro espacio-tiempo, eso nos dice él. Bien, continuemos. Después, Charles Stang cita unas palabras de Parménides, un filósofo griego anterior a Platón. Parménides se refiere al concepto del uno, o sea, a Dios, al Creador, a la conciencia en mayúscula. Parménides argumenta y llega a la conclusión de que la conciencia única no puede ser, porque si sólo es una, no existe, porque el uno necesita como mínimo del dos para poder ser nombrado, expresado y conocido. Así diremos que hay una especie de unidad en la dualidad. De hecho, el uno tiene más partes. Todos nosotros somos una parte de él. Además, a cada uno de nosotros le corresponde otro yo, un doble divino, que corresponde a ese uno principal. Llamémosle otra vez Dios o Creador o conciencia primigenia. En este punto podemos nombrar otra vez a Garnier Mallet, y éste nos dice que la existencia del universo se basa en una conciencia primigenia. Él lo llama el Creador único, y este Creador necesita autoconocerse, se hace preguntas, y para responderse
hace copias de sí mismo, copias incontables, imágenes de sí mismo. El creador se desdobla, crea dobles, y estos son nuestros dobles. Y nosotros, los seres humanos de aquí, somos la copia carbón de nuestro respectivo doble. Para reforzar su afirmación de que el universo tiene como principio una conciencia primigenia, un creador único, Garnier Mallet cita a Max Planck, un premio Nobel de Física y autor de la mecánica cuántica. Para Max Planck, la materia no existe como tal por sí sola. La materia deriva de una conciencia primigenia. La materia es el producto de la conciencia. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La conciencia. Charles Stang dice que la filosofía platónica expresa mucho sobre la noción del doble divino. En el Titetes o de la ciencia, obra de Platón, se dice lo siguiente: debemos tratar de escapar de la tierra a la morada de los dioses, tan pronto como podamos, y escapar es volverse como Dios, en la medida de lo posible. O sea, estamos de alguna manera encarcelados en este mundo y tenemos que salir de aquí, por fuerza vamos a salir de aquí y regresar a nuestra morada. Quien dice esto, lo que he leído antes, es Sócrates, el maestro de Platón. Probablemente te suene la historia de Sócrates y su daimon, su espíritu guardián. Ese alguien que le dice a Sócrates lo que no debe hacer. Tenemos diversas representaciones artísticas de ambos. Por ejemplo, esta del pintor francés Delacroix. Ya lo ves, su daimon o espíritu guardián retratado como un ángel de la guarda. Pero recuerda que el ángel de la guarda no es el divino doble. Lo pinten como lo pinten, para Charles Stang, el daimon de Sócrates es el doble divino. Y por parte de Garnier Mallet, hasta donde yo sé, nunca ha mentado a Sócrates ni a su daimon, pero sí que ha mentado muchas veces a Platón. A Platón como a un buen conocedor de la ley del alfa y la omega, o ley del desdoblamiento del tiempo. En cualquier caso, Sócrates es el protagonista principal de los diálogos de Platón, y además Sócrates fue su maestro. En la historia del juicio a Sócrates se dice que fue acusado de impiedad por hablar de otros dioses, por hablarle a la juventud de Atenas sobre el daimon y todo eso, por hablarle sobre el doble divino. Sócrates responde a sus acusadores que él cree en daimones, en espíritus guardianes, y que estos son divinos, con lo cual él no es ateo y le habla a la gente de cosas reales y piadosas. En este punto hago esta relación de datos, es una observación mía también. Si consideramos que el daimon de Sócrates es su doble, y este es un ser divino, una especie de Dios, y si consideramos además que cualquier ser humano tiene también un doble divino, que es la contraparte o conciencia superior o alma complementaria de uno mismo, entonces todos somos de alguna manera dioses. Y quizás este puede ser el sentido original de estas dos expresiones recogidas en la Biblia. En el Salmo 82, llamado el Salmo de Asaf, se dice lo siguiente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Lo que he leído es la versión en castellano, claro, la traducción del Salmo original. Y si miramos qué dice en hebreo, aparece lo mismo, la palabra dioses, los Elohim, la congregación de los dioses. Lo mismo se dice en griego, que fue la primera traducción a otra lengua de la Biblia. Aparece la palabra zeón, o sea, dioses. Es que además Jesús habla de lo mismo. Sus enemigos, los fariseos malvados y los maestros de la ley malvados, le querían apedrear, porque no les gustaba que él dijera por allí que él era Dios. De alguna manera lo era. Le dicen que por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ante lo cual Jesús, siempre tranquilo, brillante y contundente con sus respuestas, les dice lo siguiente, tomando las mismas sagradas escrituras que ellos mismos deberían conocer también,
Y seguramente Jesús se remite, entre otras cosas, a ese pasaje de los Salmos. Jesús les dice: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Por tanto, aquí en la tierra somos seres humanos mortales, y como mortales moriremos algún día, pero en algún lugar del universo tenemos un doble, y nuestros dobles son esos dioses, y son dependientes o son imágenes del Dios Altísimo, del Uno, del Creador único. Bien, como he dicho, lo anterior es una observación mía, creo que está bien fundamentada, tiene algo de lógica y quizás puede ser cierta. Volviendo con Sócrates, ya sabemos que sus enemigos le acusan de impiedad, una acusación muy parecida a la que sufre Jesús. Sócrates enseña la virtud, el buen comportamiento, enseña a pensar y a seguir la voz de la razón y a confiar en el espíritu guardián, cada uno tiene el suyo. Jesús, por su parte, también enseña virtud, enseña moral y democratiza su enseñanza, la comparte con todos, judíos, samaritanos, romanos, ricos y pobres, etc. Todos son dioses y todos pueden alcanzar el reino de Dios. Veamos, si tú eres un gobernante malvado o un líder religioso corrupto o un chupóptero de rango inferior que se aprovecha de la cosa pública, por supuesto no te va a interesar que los ciudadanos, los plebeyos, el pueblo, se empodere. No querrás que tu vecino ni tu prójimo vivan bien y a su aire gracias a su propio poder divino. Lo que tú quieres es que la gente permanezca en la esclavitud, sometida, y que te dediquen a ti solito estatuas, calles y edificios. El pueblo tiene que idolatrarte y hacer sacrificios a los emperadores, reyes, papas, presidentes y primeros ministros. ¿Se entiende, verdad? Tú no eres un dios, solo eres un contribuyente. Has nacido para servir al Estado y mantenerlo con tus impuestos. Ojo, que no soy un anarquista o algo así, soy más bien un tipo humorista. Sócrates, defendiéndose, dice que su daimon es su amigo íntimo y que le habla desde niño y le da consejos tanto para las cosas grandes como para las cosas pequeñas. Aquí podemos decir algo más que dice Garnier Mallet. Dice que nuestro doble está permanentemente con nosotros en nuestro tiempo de encarnación, aquí en la Tierra, desde nuestro nacimiento hasta que cumplimos los 7 años de edad. Hasta los 7, nuestro doble arregla inmediatamente nuestros potenciales, todo lo que pensamos, y nos da buenas intuiciones de continuo, si no se obstaculiza esa comunicación por parte de la familia, el entorno social, la escuela, etc. Después de los 7 años, seguimos vinculados con nuestro doble, pero la comunicación es entonces algo débil y es intermitente. Se realiza más que en ningún otro momento durante el sueño, cuando dormimos. Sócrates dice que entre los consejos que su doble divino le dio está el de no meterse en política. Platón fue discípulo de Sócrates. Con toda seguridad, Platón creía también en el doble divino, pero Platón sí se metió en política 3 veces y no le fue nada bien. Quién sabe, quizás no escuchó lo suficiente la voz de su daimon. Sócrates fue condenado a muerte, estuvo atento al consejo de su daimon, pero éste no le dijo nada de que evitara su muerte, ni que aprovechara la oportunidad de escaparse que le habían preparado sus discípulos. Su doble divino no se opuso a su suicidio por defender sus ideales y ser consecuente con su enseñanza. Todo esto se cuenta en la Apología de Sócrates, obra de Platón. Charles Stang dice que la muerte es un momento crucial en la relación de uno mismo con su doble divino. Stang se refiere a otra obra de Platón, el Fedón, dentro de la cual se dice que cuando uno se muere, su espíritu guardián le viene al encuentro y le acompaña a cierto lugar donde debe ser juzgado. Podríamos profundizar sobre esto, podríamos decir algo sobre el mito de dentro de la República de Platón, podríamos hablar del libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, etc. También podríamos hablar de las experiencias cercanas a la muerte, de lo que viven las personas que mueren y regresan para contarlo. Garnier Mallet dice que cuando uno se muere es cuando uno se encuentra con el doble,
y Garnier Mallet menta a Raymond Moody y el asunto de las experiencias cercanas a la muerte. Hice un vídeo sobre esto, te pongo el enlace aquí arriba y lo puedes ver si quieres. Charles Stang también se refiere al Timeo, quizás es la obra más importante de Platón. De hecho, Platón aparece con este libro en la mano, pintado. Dentro de su libro, Platón dice que hay que pensar continuamente en esa parte soberana de nuestra alma. Se refiere a nuestro espíritu guardián. Charles Stang dice que el doble divino nos guía hacia el lugar de donde procedemos, que es un lugar mucho mejor que este, donde nacimos, donde encarnamos como seres humanos de este planeta. Garnier Mallet se refiere también al Timeo y cita unas palabras de este libro, una promesa de retorno al lugar original. Esto es lo que dice Platón en el Timeo. El que viviera correctamente durante el lapso asignado, al retornar a la casa del astro o estrella que le fuera atribuido, tendría la vida feliz que le corresponde. Quien viva una vida correcta siguiendo el consejo de su doble divino o conciencia superior, si se quiere llamarlo así también, al finalizar su vida aquí en la tierra tendrá la puerta de su casa abierta. Podemos suponer que lo de retornar a la casa del astro o retornar a su estrella es retornar a otro sistema solar con otros planetas habitables. Garnier Mallet dice que es absurdo creer que nosotros somos en el universo el único planeta habitado por seres más o menos inteligentes. Charles Stang también se refiere a otra obra de Platón, El banquete, donde se cuenta la historia del andrógino, un ser original que era a la vez macho y hembra. Había muchos, y gracias a esa unión de los opuestos eran muy poderosos. Y resulta que se volvieron soberbios y codiciosos y amenazaron al Olimpo, a los dioses superiores. Y entonces Zeus, el dios supremo, el jefe de todos, según dice el mito, decidió dividirlos, separar a los andróginos, separar el elemento masculino del elemento femenino, y de esta manera los debilitó y se extinguió esa amenaza contra el Olimpo. Y desde entonces cada mitad busca su complemento, cada uno quiere rehacer la unión con su doble. Bien, este mito, esta historieta tan curiosa, es una caricaturización de lo que supuestamente nos ocurrió a todos nosotros, pero no lo recordamos, tenemos amnesia. Cada uno de nosotros era, junto a su doble, una unidad en la dualidad, pero hicimos algo malo, nos volvimos demasiado atrevidos y esto nos separó. Aquí estamos nosotros, una mitad, y la otra mitad, nuestro divino doble, en algún lugar. Y el objetivo final es lograr esa unión. Bien, aquí termino por ahora con esta primera parte de reseña y comentario sobre la obra de Charles Stang, nuestro doble divino. En la primera parte hablé de la noción del doble divino en la época griega, sobre el mito de Narciso, el daimon de Sócrates y las referencias que nos da Platón y otros autores de la época. Seguimos y avanzamos por la línea del tiempo hasta la época de Jesús y la redacción de los Evangelios. Charles Stang destaca el Evangelio de Tomás. Este expresa también la noción del doble divino. Este Evangelio es considerado un texto apócrifo, es decir, un texto falso, falso desde el punto de vista de la Iglesia institucionalizada, oficial. Para la Iglesia solo valen los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el resto están descartados. De alguna manera esos otros evangelios molestaban porque perturbaban el dogma establecido. En mi vídeo sobre Jesús, el 12º avatar, dije cómo el obispo Ireneo de León se justificó para decidir cuáles tenían que ser los evangelios oficiales de la Iglesia y desechar el resto. Esto dice Ireneo de León en su obra teológica. Los evangelios no pueden ser ni menos ni más de 4, porque son 4 las regiones del mundo en que habitamos, y 4 los principales vientos de la tierra, y la Iglesia ha sido diseminada sobre toda la tierra, y columna y fundamento de la Iglesia son el Evangelio y el Espíritu de vida. Por ello, 4 son las columnas en las cuales se funda lo incorruptible y dan vida a los hombres. Porque como el artista de todas las cosas es el Verbo que se sienta sobre los querubines y contiene en sí todas las cosas, nos ha dado a nosotros un evangelio en 4 formas, compenetrado de un solo espíritu.
Aprovecho para decir que algo parecido ocurrió con la palabra metanoia, que fue cambiada por la palabra arrepentimiento. Aquí en el canal tengo 3 vídeos sobre este tema, pero vamos ahora con el doble divino. Lo cierto es que este evangelio es el escrito más célebre de los que componen la biblioteca de Nag Hammadi. Tal como dice el doctor Antonio Piñero, este experto en estudios bíblicos, el evangelio de Tomás forma parte del cristianismo primitivo y es el evangelio que mayor atención ha obtenido en las últimas décadas entre los estudiosos. El evangelio de Tomás fue desechado alrededor del siglo IV después de Cristo. En esa época la Iglesia oficial se aposentó bien en Roma y sirvió en parte como un instrumento político, una sola religión al servicio del imperio. Entonces, una copia íntegra de ese evangelio se protegió, se guardó y se enterró en el desierto, allí en Egipto, hasta que en la década de los 40 del siglo XX se recuperó, junto a otros textos valiosos, papeles de herejes. Bien, Charles Stang nos dice que Tomás es un nombre de origen arameo y significa gemelo. Decir gemelo es aquí lo mismo que decir doble. Tomás sería en principio uno de los 12 apóstoles. A él se le atribuye la redacción original de este evangelio. El pintor Caravaggio nos lo retrató así. Tomás es el que mete el dedo en la llaga. Él quería ver y tocar a Jesús en persona, porque dudaba de su resurrección. Tomás era un hombre que fundaba su creencia en su experiencia directa, ver y tocar para creer. A Tomás se le apodaba el Dídimo, que en griego significa gemelo. Así pues, Tomás Dídimo es como decir Señor gemelo gemelo, o Señor doble doble, o Señor gemelo doble. Interesante, ¿no? Garnier Mallet también se ha referido muchas veces a este evangelio, porque expresa la noción del doble, lo mismo que dice Charles Stang. Garnier Mallet ha citado 2 pasajes de este evangelio, después diré cuáles son. Este evangelio comienza así. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. Supuestamente son las palabras que Jesús dijo a sus discípulos después de su resurrección. Palabras secretas, esto tiene que referirse a un conocimiento muy importante, un saber privilegiado, que hay que proteger y no dárselo a cualquiera, solo a los iniciados, para que no sea malentendido ni corrompido. El Evangelio de Tomás es considerado un texto herético, un texto de los gnósticos. Lo cierto es que la palabra gnóstico y gnosticismo vienen de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Además, en los evangelios canónicos se dice en varios pasajes que Jesús enseñaba de una manera diferente a sus discípulos, les explicaba cosas de conocimiento superior. Por ejemplo, en Mateo 13 se dice esto: los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: a vosotros Dios os da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Vamos ahora a coger el Evangelio de Tomás y citar los pasajes relevantes sobre la noción del doble divino. Primero, en el pasaje o versículo 3, tenemos que Jesús anima a sus discípulos a autoconocerse. Como los griegos decían, conócete a ti mismo, has de saber que tienes un doble divino. Dice Jesús, cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. El Padre viviente es Dios, el uno, pero el uno necesita el dos. La dualidad es necesaria para expresarse y autoconocerse, tal como argumentaron los antiguos griegos, Parménides y compañía. Bien, en el versículo 4 dijo Jesús: no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá, pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Lo de terminar siendo uno solo se refiere a la unión de uno mismo con su doble, y la mención del niño se refiere a la relación especial que tienen los niños con su doble hasta los 7 años de edad. Ahora me estoy refiriendo a lo que dice Garnier Mallet. Dentro de los evangelios canónicos tenemos también varias referencias sobre la estima que tiene Jesús hacia los niños.
los pone como ejemplo a seguir, son el modelo. Y en Mateo 18 Jesús avisa seriamente de que no se moleste a los niños. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La palabra original es ágelos, en griego. Ágelos es el doble, nos dice Garnier Mallet. Cada niño tiene un doble y cada adulto también. Es el mismo doble que tenía cuando era niño. El daimon de Sócrates le acompaña desde niño. El amigo invisible de los niños es el doble, según dice Garnier Mallet. Garnier Mallet dice que el Padre, dentro de la oración del Padre Nuestro, es el doble. Cada uno tiene que orarle a su Padre, a su respectivo doble. En el versículo 11 del Evangelio de Tomás también se dice esto sobre el doble. Dijo Jesús: pasará este cielo y pasará asimismo el que está encima de él, y los muertos no viven ya, y los que están vivos no morirán. Cuando comíais lo que estaba muerto, lo hacíais revivir. ¿Qué vais a hacer cuando estéis en la luz? El día en que erais una misma cosa, os hicisteis dos. Después de haberos hecho dos, ¿qué vais a hacer? Este es uno de los dos pasajes que Garnier Mallet cita, y Charles Stang también. Es una indicación evidente sobre el doble. Jesús habla de esa unidad perdida, del andrógino, de la separación, de la caída espiritual del ser humano, y de la posibilidad de reunión, de recuperación, de restablecer la unidad original. Y lo de estar en la luz, siguiendo con lo que dice Garnier Mallet, es mi lectura, mi interpretación, es lo que le ocurre a uno cuando se muere, abandona su cuerpo físico y con su conciencia o alma o cuerpo energético deja este mundo y cruza por un túnel oscuro. Ese es el denominador común, uno de ellos, de quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte. Y al final de ese túnel aparece una luz radiante, emanada de un ser de luz. Ese es el doble, según Garnier Mallet. Hago recordatorio aquí de que tengo un vídeo sobre las experiencias cercanas a la muerte. El pasaje 22 del Evangelio de Tomás también se refiere al doble. Lo cita Charles Stang y lo cita también Garnier Mallet. Es un pasaje clave. Jesús les dijo: cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una y de configurar lo interior con lo exterior y lo exterior con lo interior y lo de arriba con lo de abajo y de reducir a la unidad lo masculino y lo femenino de manera que el macho deje de ser macho y la hembra hembra, cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. La unión con el doble es recuperar la forma andrógina. Vamos también con el versículo 23. Dijo Jesús: yo os escogeré uno entre 1000 y dos entre 10.000, y resultará que ellos quedarán como uno solo. Veamos, esta puede ser la interpretación, tomando las palabras de Garnier Mallet. Es mi lectura. Jesús es el último avatar de este ciclo de desdoblamiento del tiempo y el espacio. Jesús es el enviado especial del Creador. Vino en su momento a este mundo hace unos 2000 años para garantizar el retorno de nuestros dobles al espacio del Creador. En el Evangelio de Felipe, que es otro texto gnóstico, y después diré más sobre él, se dice lo siguiente, en el versículo 70. Antes de Cristo salieron algunos del lugar donde no habían de volver a entrar y entraron en el lugar donde no habían de volver a salir. Pero Cristo, con su venida, sacó fuera aquellos que habían entrado y metió dentro aquellos que habían salido. Con nuestro tropiezo y caída espiritual nos fracturamos, se rompió el andrógino, nos separamos de nuestros dobles, estos fueron a parar a otro espacio-tiempo, según Garnier Mallet, se fueron al futuro, vivieron en las tinieblas, hasta que Jesús les ofreció la redención y los sacó de allí. Lo dice el mismo Evangelio canónico y el credo oficial. Jesús descendió a los infiernos y sacó de allí a los prisioneros. Jesús es una criatura inmortal y es todavía el enlace entre nosotros y nuestros dobles. Es el enviado especial del Creador. El doble de Jesús, el llamado Paráclito, tiene que ayudarnos todavía a restablecer nuestra unión con nuestro respectivo doble. Para más detalles puedes ir, si quieres, al primer libro de Garnier Mallet, Cambia tu futuro. Volviendo al Evangelio de Tomás, en el versículo 75, dijo Jesús: muchos están ante la puerta, pero son los solitarios los que entrarán en la cámara nupcial.
La cámara nupcial, nos dice Charles Stang, es un elemento simbólico y relativo al doble. ¿Qué es una cámara nupcial? ¿Qué son las nupcias? Tradicionalmente, cuando el hombre y la mujer se casan, marido y mujer, se van juntos a la alcoba y en la intimidad unen sus cuerpos. Pero aquí esto es pura simbología. Se trata otra vez de rehacer esa unión entre el elemento masculino y el elemento femenino, configurar el andrógino, rehacer la unión de nosotros con nuestros dobles. En el versículo 106 del Evangelio de Tomás, dijo Jesús: «Cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una sola, seréis hijos del hombre, y si decís, montaña, trasládate de aquí, se trasladará». O sea, cuando el ser humano restablece su unidad original, logra cosas maravillosas. Mientras estamos en la tierra, podemos y debemos mantenernos en comunión con nuestro doble, como hacía Sócrates, dejarse guiar por él y escucharle, para hacer lo correcto y vivir bien. Garnier Mallet nos dice que los desequilibrios que sufre una persona, problemas físicos, mentales, sociales, etc., son el resultado de vivir separado y alejado de nuestro doble. El último pasaje que comento del Evangelio de Tomás es el 84. Dijo Jesús: «Cuando contempláis lo que se os parece, os alegráis, pero cuando veáis vuestras propias imágenes hechas antes que vosotros, imperecederas y a la vez invisibles, ¿cuánto podréis aguantar?». Cuando el ser humano se muere, nos dice Garnier Mallet, en principio tiene que reencontrarse con su doble. Restablecer la unión con él es el objetivo número 1. Otra vez podemos referirnos a las personas que vivieron una experiencia cercana a la muerte. Se encontraron con un ser de luz, supuestamente es el doble, y aunque estaban muertas esas personas, y aunque habían dejado a sus seres queridos en la tierra, y su vida podría ser fantástica, no querían regresar. Al otro lado del túnel estaban muy bien, estaban fenomenal junto al ser de luz, y todo lo demás prácticamente no importaba, era secundario. Estaban encantados de quedarse con él para siempre, pero por alguna razón regresaron para mejorar su vida en la tierra. En este punto terminamos con el Evangelio de Tomás. Charles Stang introduce luego a Taciano, también nombrado a veces como Tatiano. Este fue un cristiano o un cristiano hereje, según algunos contemporáneos suyos. El mismo Ireneo de Lyon, el tipo simplón de los 4 evangelios canónicos, habla mal de Taciano. Taciano, que había recibido una educación griega, tiene una obra titulada Discurso contra los griegos, en la cual él defiende el cristianismo frente al paganismo. No obstante, en su discurso él habla del zizigos, el término griego para referirse al doble. Taciano dice que cada ser humano tiene que recuperar una parte perdida del alma, sus zizigos. El ser humano la perdió con la caída espiritual, como consecuencia del pecado original. Taciano distingue un alma inferior, la terrenal, la nuestra, y un alma superior. Se trata también de reunificar ambas almas. A ver, todas las creencias religiosas y espirituales del mundo hablan del alma o el espíritu, lo que da vida, lo que perdura tras la muerte. Un ser humano es esencialmente su alma. Un alma es un individuo. Por eso decimos coloquialmente lo de haber o ser muchas almas. Significa que hay o son muchas personas, muchos individuos. Entonces, si tenemos un alma inferior y tenemos también un alma superior, significa que en otro lugar del cosmos existe un individuo que somos nosotros mismos, alguien con el cual tenemos que complementarnos, completarnos. Taciano dice que sin nuestra alma superior estamos a merced de los demonios. En el Evangelio se cuenta que Jesús expulsa demonios, hace de exorcista, echa a los espíritus impuros, y entonces la persona recobra su salud corporal y mental. ¿Qué cosas son o quiénes son esos demonios? ¿Son esos tipos feos y malos que aparecen dibujados en las diversas formas artísticas en cualquier parte del mundo para espantarnos, para hacernos portar bien y obedecer? Garnier Mallet nos dice que esos demonios o criaturas de las tinieblas son en realidad los cuerpos energéticos y la información parasitaria de las criaturas del futuro. En vez de demonios, él las llama criaturas extratemporales, porque son seres ajenos a nuestro espacio-tiempo, no pertenecen a nuestro presente. Con relación a nosotros, ellas están en nuestro futuro.
Y si no mantenemos una relación regular con nuestro doble, si no recibimos su información saludable, entonces su lugar lo ocupan las criaturas del futuro y su influjo puede llegar a poseer al individuo. Taciano dice que el ser humano puede recuperar su alma superior si mantiene una buena conducta, cumpliendo con la ley de Dios. La buena conducta del alma inferior es lo que permite juntarse con el alma superior. Garnier Mallet dice prácticamente lo mismo. Para restablecer la relación con nuestro doble, tenemos que vivir conforme a la ley de oro, tenemos que controlar nuestro pensamiento, no hacer daño a los demás, ni pensar en hacerlo. Lo que ocurre con Taciano, nos apunta Charles Stang, es que al final se desvía bastante de la noción original del doble. Taciano recibió una educación griega, luego se convirtió en cristiano y se afilió a un programa religioso, y aunque no terminó siendo del programa oficial de la Iglesia, tampoco se ajustó al legado griego. Ya he dicho que Taciano escribió un libro titulado Contra los griegos. En origen, el doble divino es el espíritu guardián, es individual, no es compartido, cada uno tiene el suyo, cada doble es personal, es decir, hay una cantidad incontable de dobles. Lo que pasa es que todos son relativos al Dios único, al Creador, al Uno, pero no hay unidad sin dualidad. Taciano dice que el alma superior es el Espíritu Santo, una de las tres personas del dogma trinitario. Según Taciano, el doble o alma superior es el mismo para todos. Otros autores cristianos de la época, herejes o no, también cometieron una desviación parecida al decir que el doble era para todos el mismo, el Espíritu Santo o también Jesús. Pero como digo, esto es una anomalía y rompe con la tradición antigua. Según Garnier Mallet, el dogma trinitario es una formulación ilógica, es una desviación o mala interpretación de la filosofía pitagórica respecto a la tetractis, la explicación de cómo del 1 sale el 2, luego viene el 3, la tríada, luego el 4, etc. Garnier Mallet denuncia que en esa época del Imperio Romano la Iglesia pervirtió la noción del doble. Al final, como mucho, se le sustituyó por el ángel de la guarda, una cosa descafeinada, un tipo con alas que solo se dedica a hacer de recadero, ir y venir con mensajes entre el ser humano y Dios, aunque luego se añadió al call center una plantilla extra de santos y santas. Charles Stang luego habla de Valentín, un autor gnóstico. Se formó en Alejandría, en filosofía griega, y se familiarizó hasta cierto punto con la enseñanza cristiana. Pero por gracia o por desgracia, lo que sabemos de él es a través de San Ireneo, otra vez, el mismo de siempre, que lo tacha de hereje. Valentín habla de rehacer la unión de uno mismo con su ángel. Si tuviéramos que explicárnoslo según lo que dice Garnier Mallet, sería la unión del anágelos con su anatropos, o sea, el humano terrestre con su doble, la unión de la copia carbón con la imagen original. Valentín se mantiene bastante dentro de la tradición griega. Dice que el universo, el cosmos, es el resultado de una producción en series numéricas, la misma tetractis de Pitágoras. Garnier Mallet también se refiere al pitagorismo. El movimiento de desdoblamiento del tiempo y el espacio se basa sencillamente en la tetractis. Garnier Mallet dice que hay que saber interpretar y descifrar científicamente el contenido filosófico y esotérico que nos dejaron los antiguos. Los antiguos, en sus escritos, nos hablan, en cierta manera, de principios físicos y astrofísicos. Charles Stang vincula a Valentín con el Evangelio de Felipe, otro texto de cabecera para los gnósticos, pero otro documento rechazado por la Iglesia. Dentro de este Evangelio se repite hasta 24 veces el término cámara nupcial. Ya he explicado antes qué significa. Es para referirse a la reintegración del andrógino, la reunión de uno mismo con su doble. Entre otros versículos, Stang dice algo del número 61. Voy a leerlo. Entre los espíritus impuros los hay machos y hembras. Los machos son aquellos que copulan con las almas que están alojadas en una figura femenina. Las hembras, al contrario, son aquellas que se encuentran unidas con los que están alojados en una figura masculina por culpa de un desobediente. Y nadie podrá huir de estos espíritus si se apoderan de uno, de no ser que se esté dotado simultáneamente de una fuerza masculina y de otra femenina. Paréntesis, la cámara nupcial, la unión entre uno y su doble. Provenientes de la cámara nupcial en imagen. Cuando las mujeres necias descubren a un hombre solitario, se lanzan sobre él, bromean con él y lo manchan.
Lo mismo ocurre con los hombres necios. Si descubren a una mujer hermosa que vive sola, procuran insinuarse e incluso forzarla, con el fin de violarla, pero si ven que hombre y mujer viven juntos, ni las hembras podrán acercarse al macho, ni los machos a la hembra. Lo mismo ocurre si la imagen y el ángel están unidos entre sí, tampoco se atreverá nadie a acercarse al hombre o a la mujer. Bien, vamos a identificar a los personajes de esta historia tan loca. La imagen es cada uno de nosotros, el terrícola, el ser humano de este planeta, y el ángel es el doble de cada uno, y los espíritus impuros son demonios. Dicho así, nos quedamos igual. Entonces hay que echar mano de lo que dice Garnier Mallet. Los antaño denominados demonios son los cuerpos energéticos de las criaturas del futuro. Algo que no he dicho antes y lo digo ahora, pero que ya debería saber cualquier interesado en la enseñanza de Garnier Mallet, es que todos nosotros tenemos un cuerpo energético superpuesto a nuestro cuerpo físico. Garnier Mallet dice que el cuerpo energético es una realidad conocida desde hace décadas, sobre todo por la inteligencia militar, y se usa en ocasiones para el espionaje. El cuerpo energético es el alma, dicho a la manera antigua. El cuerpo energético es lo que perdura con la muerte. El cuerpo energético es la sede de la conciencia, y por eso aquellos que han vivido una experiencia cercana a la muerte se han ido con su cuerpo energético y han vuelto y han contado lo que han vivido. En el universo hay otros sistemas solares con otros planetas habitables y habitados por criaturas semejantes a nosotros, nos dice Garnier Mallet, criaturas que también tienen sus cuerpos energéticos y con ellos pueden desplazarse a velocidades superiores a la de la luz, con lo cual se puede cruzar relativamente fácil de un espacio-tiempo a otro. Como nos dice el Evangelio de Felipe, quien no está en relación con su doble, está en relación con otras entidades, hasta el punto de subordinarse a ellas, probablemente sin saberlo, y así vive uno parasitado. Los buenos exorcistas o cazadores de demonios de todas las épocas y culturas tienen como oficio desparasitar a la víctima, echar fuera de ellas esos cuerpos energéticos y su información disruptiva. Charles Stang también habla sobre los Hechos de Tomás, otra obra gnóstica. Este Tomás sería en principio el mismo Tomás del Evangelio de Tomás. Ya sabes que Tomás en arameo significa gemelo, y decir gemelo es como decir doble. Dentro de esta obra se incluye el himno de la perla. Es una especie de cuento para explicar la separación entre el ser humano y su doble. Se cuenta que un príncipe deja su hogar para irse de aventuras, se va lejos y luego se olvida de dónde viene y de quién es. Sus padres se preocupan por él, logran hacerle llegar una carta y en ella le hablan de su hermano. Le piden que se acuerde de él porque juntos compartirán la herencia y juntos gobernarán el reino. La palabra en lengua asiria asociada al hermano es doble o gemelo. Dentro del himno de la perla está la mención de una túnica brillante y una toga. El príncipe está llamado a recuperar estas vestiduras de realeza, tiene que vestirlas de nuevo, forman parte de su identidad y de su rango real. De hecho, las necesita vestir para poder ser rey junto a su hermano en el reino. Lo de la túnica y el manto real lo pongo yo con relación a algo que dice Garnier Mallet en su primer libro. Cuando muramos tenemos que reencontrarnos con nuestro doble. Primero habremos dejado nuestro cuerpo físico para su reciclaje en este mundo, pero seguiremos vivos con nuestra alma. Nos desplazaremos con nuestro cuerpo energético a su encuentro. Entonces necesitaremos de la protección energética de nuestro doble, su cobertura de luz. Garnier Mallet cita en su primer libro un fragmento del libro del Apocalipsis que según él se refiere a esto. Y se le dieron vestiduras blancas, se refiere al cuerpo energético. Es la luz protectora del doble. Terminamos aquí con la historia de Tomás y pasamos a la historia de Mani, el fundador del maniqueísmo. Charles Stang nos dice que Mani también habla del doble divino. En particular, Mani habla de su doble, como Sócrates hablaba del suyo. Mani dice que su doble es un consejero excelente, y le habla desde su niñez. Lo mismo dice Sócrates. Y Mani dice que se le manifiesta como una voz interior, igual que Sócrates, y a veces como un destello de luz, o sea, como lo que ven quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte. Pero en ese aspecto de luz, seguramente Mani lo presenciaba en una intensidad mucho menor, pues no estaba muerto todavía. Mani dice que cualquiera puede reunirse con su doble divino. Para ello tiene que haber vivido una vida buena, para escapar de las tinieblas y regresar a la luz.
Por último, Charles Stang habla de Plotino. Era un filósofo romano, seguidor del platonismo. Fue contemporáneo de Mani, incluso Plotino quiso encontrarse con él. Algo compartían en común, pero era difícil ese encuentro porque Mani vivía en el imperio parto y Plotino en el romano, y ambos imperios estaban en guerra. Plotino se refiere al daimon de Sócrates, dice que el daimon era su arquetipo eterno. Según Plotino, todos nosotros estamos bilocalizados, es decir, estamos en dos sitios a la vez. Nuestra alma está en dos lugares a la vez. Somos una parte aquí y la otra parte está en otro lugar del cosmos. Es lo mismo que dice Garnier Mallet, la misma antropología física y espiritual. Somos y estamos en dos espacio-tiempos al mismo tiempo. Bien, con el repaso de autores que dicen algo sobre la noción del doble divino, gracias a Charles Stang, hemos visto también el problema y la oposición que surgió desde el bloque cristiano dogmático, o sea, desde aquella iglesia que necesitaba reunirse de vez en cuando para aclararse las ideas y definir lo que era conveniente y lo que creía verdadero. A partir de Plotino, la cosa se puso peor para la noción del doble divino. Los concilios ecuménicos terminaron de censurar ese conocimiento. El emperador Justiniano culminó la faena con su orden de cerrar la última escuela platónica que quedaba. Finalmente, Charles Stang termina su libro con una reflexión, y es a la vez una invitación para pensar en lo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Soy quizás la imagen de un arquetipo o de un modelo ideal? Garnier Mallet dice algo parecido. Dice que nos hemos olvidado de nosotros mismos y debemos contar con nosotros mismos. Tenemos a otro yo que está en otro espacio-tiempo, estamos desdoblados y lo ignoramos. Tenemos que reunirnos con él, porque es lo más importante de nuestra vida. Hay que rehacer esa unidad con uno mismo. Pues aquí termino con esta segunda parte de mi comentario sobre la obra de Charles Stang, Nuestro doble divino. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Puedes apoyarme como creador y divulgador de contenido suscribiéndote a mi canal, dándole a me gusta, compartiéndolo por tus redes sociales y dejando un comentario si quieres. Muchas gracias.